Ok, ¿qué tal? Bienvenidos al primer video de neumología. Aquí voy a hablar un poco de la introducción a enfermedades pulmonares. La idea es abordar un poco las generalidades de neumología, abordar un poco los patrones de espirometría antes de meternos a hablar específicamente de cada una de las enfermedades. Entonces, comenzamos. Entonces, lo primero que vamos a hablar es del oxígeno. El oxígeno puede tener dos tipos de dificultades. Puede haber dificultades en el transporte del oxígeno. Y lo otro es que puede haber dificultades en el intercambio del oxígeno. Vamos a empezar entonces a hablar del transporte del oxígeno. Primero, ¿cómo está transportado el oxígeno? Bueno, un 97 más o menos por ciento del oxígeno viaja unido a la hemoglobina. ¿Y cómo yo mido este oxígeno? Usualmente con una oximetría de pulso. Y más o menos un 3% del oxígeno viaja disuelto en plasma. Este oxígeno disuelto en plasma me lo va a reflejar la PaO2 cuando yo tomo una gasometría arterial, GSA de gasometría arterial. Veo la PaO2 cómo está y usualmente me va a reflejar este oxígeno en el plasma. Usualmente estos dos valores van uno con el otro. Yo le tomo una pulsioximetría a un paciente, dice 94%, le tomo una gasometría, la PaO2 está en 80, 90, usualmente valores normales. Puede que estos valores sean discrepantes en las enfermedades del transporte del oxígeno, que es lo que vamos a abordar pues ahorita mismo. Entonces vamos a ir a esta tabla de acá. Estos valores que están aquí me los pueden dar en el caso clínico con la intención de que yo determine si estamos hablando de un problema pues, respiratorio que tiene el paciente o la paciente o de si tiene un problema en el transporte. Y entonces me va a decir como opciones: intoxicación por monóxido de carbono, anemia o alguna enfermedad pulmonar tipo neumonía, telectasias, etc. Y la idea es que yo lo determine con estos valores. Entonces, ¿qué vamos a ver? Bueno, en el caso de anemia, la PO2 va a estar normal. Esta es la PO2 es la que yo saco de la gasometría, porque no hay ningún problema con la difusión del oxígeno. El oxígeno va a difundir bien a la sangre y va a estar normalmente diluido en plasma. La misma hemoglobina va a estar disminuida, como estamos hablando de anemia, pero el oxígeno por cada gramo de hemoglobina va a estar normal, porque no hay ningún problema con que la hemoglobina agarre ese oxígeno. El problema es la cantidad de unidades de transportadores que hay. Y al final el contenido total de oxígeno va a estar disminuido. Como hay menor hemoglobina, entonces si yo multiplico la cantidad de hemoglobina por la cantidad de oxígeno que cada una carga, al final el valor va a ser normal porque hay menos hemoglobina. Entonces el total de oxígeno depende de esto. En policitemia va a ser lo opuesto: O2 normal y oxígeno por cada gramo de hemoglobina normal, pero la concentración de hemoglobina va a estar elevada y el total de O2 va a estar elevado. En el caso de intoxicación por monóxido de carbono, si yo le tomo una gasometría, la PO2 va a estar normal, porque el problema de intoxicación no es la dilución del oxígeno en el plasma. O sea, el oxígeno se va a diluir normalmente en el plasma, por tanto, esto va a estar normal. La hemoglobina también va a estar bien, no tengo el problema, pero el verdadero problema va a ser el oxígeno por cada gramo de hemoglobina, que esto va a estar disminuido. ¿Qué es lo que pasa? En la curva de la disociación de la hemoglobina se une monóxido de carbono a la hemoglobina y entonces no deja que se una el oxígeno, pues normalmente, y así es como los pacientes terminan hipoxémicos y el total de O2 va a estar disminuido. Entonces, en un caso de intoxicación por monóxido de carbono, si yo le tomo una gasometría, la PaO2 va a estar normal. Si yo le pongo un oxímetro de pulso, puede que se vea levemente disminuido. A veces en los casos clínicos lo ponen como un 86-88% de saturación de O2 en el saturómetro, pero la PaO2 normal en la gasometría. Pero en vida real esto puede ser un falso negativo. O sea, puede ser que el saturómetro me resulte normal, pero la persona aún tenga intoxicación con monóxido de carbono. ¿Y qué hay que hacer aquí? Esto lo menciono más adelante en medicina preventiva y urgencias, pero básicamente o uno puede usar un saturómetro específico para monóxido de carbono o medir los niveles de monóxido de carbono en sangre. Entonces, estas son las enfermedades de transporte. Se dan cuenta que en todos el problema es en el transporte de oxígeno, pero la misma dilución del PO2 va a estar normal. Entonces, si le ponen esto normal, usualmente pensar en que puede ser algo del transporte, si la persona está hipoxémica o con síntomas respiratorios. Entonces, ahora vamos a hablar de las enfermedades del intercambio de oxígeno.
Para esto voy a dibujar un alveolo y un capilar alrededor del alveolo. ¿Cuáles son los problemas del intercambio del oxígeno? Que el oxígeno que esté dentro del alveolo de alguna u otra manera no pueda llegar adecuadamente al capilar. ¿Cuáles pueden ser las posibilidades? Bueno, un paciente que tiene neumonía y entonces todo hay edema dentro del alveolo, alrededor del alveolo, el oxígeno no puede difundir adecuadamente al capilar. Otra posibilidad es que haya una enfermedad intersticial, que el intersticio esté pues más ancho y entonces por tanto le cueste más al oxígeno difundir hacia el capilar. Otro problema puede ser un tromboembolismo pulmonar, en donde hay un trombo aquí y por tanto no fluye sangre y por tanto el oxígeno está, pero no puede entrar. Todos estos son problemas de intercambio del oxígeno. Entonces, ¿cómo determinamos de cuál estamos hablando y etcétera? Bueno, me sirven dos valores. Me sirve el gradiente alveolo-arterial y me sirve si responde o no a oxígeno. ¿Qué es el gradiente alveolo-arterial? Esto tiene una fórmula para calcularlo. No lo voy a mencionar aquí porque lo pueden buscar para afuera y practicar con la fórmula. Pero la idea de la fórmula es que uno calcula cuál debe ser el valor de oxígeno dentro del alveolo. Esto se hace con la fórmula y uno agarra un gas arterial y ve que el paciente tiene cierta presión PaO2 o PO2 en el gas arterial y ese es el que uno toma como el valor de oxígeno en el capilar y entonces uno los resta el oxígeno en el alveolo menos el oxígeno en el capilar y la idea es que si el valor es normal no hay un problema de estos de transporte, o sea, no hay nada que me está dificultando que el oxígeno viaje de un lado a otro lado. Pero si el gradiente está aumentado, entonces significa que sí hay un problema. Voy a dar dos ejemplos. Vamos a decir que dentro del alveolo me dice que el valor del oxígeno es de 105 y vamos a decir que en el capilar me dice que el valor es 95. 105 menos 95 es igual a 10. Esto es un valor normal porque lo normal es que sea un gradiente alveolo arterial entre 5 a 15. Eso es lo normal. La opción B es que vamos a decir que dentro del alveolo me dijo que también tengo 105, pero fuera del alveolo me dijo que tengo 75. Entonces cuando hago la resta me sale que está en 30. Entonces esto es un gradiente alveolo arterial aumentado. Hay algo que me está causando que el oxígeno no pueda difundir de aquí a acá y tengo que averiguar qué es. Entonces vamos a hablar de las diferentes estas causas de hipoxemia. Tenemos primero mismatch ventilación-perfusión. Cualquier enfermedad que me cause problemas en la ventilación, como una neumonía, o problemas en la perfusión, como un tromboembolismo pulmonar, me causa esto. Entonces anotamos en causas neumonía como una causa de ventilación, pero cualquier cosa que afecte la ventilación puede causar esto, o un TEP en sentido de perfusión. En el sentido del TEP vamos a decir que yo tengo un alveolo y tengo un capilar alrededor del alveolo. El capilar está bloqueado por el tromboembolismo pulmonar. El oxígeno está bien acá, pero el oxígeno está bajo en el capilar. Entonces, ¿cómo va a estar el gradiente alveolo arterial? Va a estar aumentado. Pero si a este paciente yo le doy oxígeno, este paciente va a responder a oxígeno, porque las áreas que no están involucradas, las áreas que no tienen neumonía, las áreas que no están ocluidas por un trombo, les va a llegar más oxígeno y va a responder a oxígeno. Otra causa, tenemos shunts intracardíacos. Vamos a hablar no voy a hablar de las cardiopatías como tal, pero usualmente es en el contexto de alguna cardiopatía donde hay un shunt, usualmente un shunt derecha a izquierda, son los que producen cianosis. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Lo que va a pasar aquí es que sangre desoxigenada pasa a través del shunt y pasa hacia todo el cuerpo. ¿Cómo va a estar el gradiente alveolo arterial? Va a estar aumentado. ¿Por qué? Aunque no hay un problema pulmonar como tal, hay un shunt y la sangre no pasa a través del pulmón. Entonces, la PaO2 en la sangre va a estar disminuida. Por ejemplo, decir una PaO2 en 60 y el oxígeno aquí dentro del alveolo va a estar alto, por decirlo así, 100, 105, etc. Entonces, el gradiente va a estar aumentado. Pero la diferencia es que esta no responde a oxígeno. Por más que yo le dé oxígeno, el shunt no está pasando por el pulmón. Por tanto, esto es bien característico. Las cardiopatías no responden a oxígeno. Esto considerarlo usualmente un recién nacido que empieza con cianosis, distrés respiratorio, etc. Se le da oxígeno, 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 pero no responde adecuadamente. Hipoventilación básicamente van a ser causas como obesidad, enfermedades neuromusculares, que afecten los músculos respiratorios a que no funcionen pues adecuadamente
Y bueno, varias otras causas de hipoventilación como intoxicación por benzodiazepinas o intoxicación por opioides, BZD, benzodiazepinas o opioides. Todas estas son causas de hipoventilación. Aquí el problema es que no hay esfuerzo respiratorio adecuado. Entonces el gradiente alveolar arterial va a estar bien. ¿Por qué va a estar bien el gradiente alveolar arterial? Porque el oxígeno va a estar bajo tanto en el alveolo como en el capilar. O sea, como no hago el esfuerzo respiratorio adecuado, también va a estar bajo el oxígeno aquí. Por tanto, el gradiente va a estar bien y sí va a responder a oxígeno. Porque, claro, hay oxígeno, más que todo presión positiva. La idea es darle presión positiva para estos pacientes, así PAP, BIPAP, etcétera, de cualquier forma, y responden a oxígeno. En el contexto de alturas, el problema es que el paciente está en un lugar alto, entonces en la misma atmósfera hay menor presión parcial de oxígeno. Entonces el problema es que en la atmósfera hay baja presión de oxígeno. Por tanto, el gradiente alveolar arterial va a estar bien, misma historia que con el caso de hipoventilación, y también va a responder pues oxígeno porque es lo que falta el oxígeno en la atmósfera. Y por último tenemos problemas en la difusión. Esto se refiere un poco más a las enfermedades restrictivas, pero al final es cualquier problema de que esté ensanchado esta área entre el alveolo y el capilar. Vamos a poner enfermedades restrictivas como una, pero también podríamos considerar EPOC en el caso de enfisema y etcétera, otras opciones. Aquí el gradiente alveolo-arterial va a estar aumentado y sí va a responder a oxígeno. Entonces, en el caso del examen, si les ponen un gradiente alveolo-arterial y si responde al oxígeno, les da mucha información de qué patología podemos estar hablando, de qué causa subyacente podemos estar hablando. Quiero usar la esquina de acá abajo para aprovecharla para mencionar algo breve sobre ventilación mecánica. No quiero explicar la ventilación mecánica, los parámetros ni nada, porque sería pues muy prolongado, pero en el examen sí piden, ok, tienes un paciente que está en ventilación mecánica, le tomaste esta gasometría arterial, tiene un valor alterado, ¿qué haces? Entonces vamos a hablar esa parte específica de ventilación mecánica. Ok, hay dos cosas que te pueden decir de un gas arterial que tú puedes corregir en base en el mismo ventilador, en los mismos parámetros de ventilador. ¿Cuáles son las dos cosas? Uno, los niveles de CO2, es una cosa que puedes corregir. Y dos, los valores de oxígeno. Esas son las dos cosas que uno podría corregir. Ok, hablando del PCO2, aquí esto lo evaluamos con la frecuencia respiratoria. Ok, vamos a dar un ejemplo. Vamos a decir que puse un paciente en ventilación mecánica. Entonces le puse en volumen tidal 500, le puse en frecuencia respiratoria 14, por poner un número pues aleatorio. Vamos a decir que puse el PIP en 5 y vamos a decir que puse la FiO2 en un 80%. Entonces te van a decir, ok, le pusiste estos parámetros al ventilador al paciente, le tomaste una gasometría 12 horas después de poner estos parámetros y el paciente tiene la PCO2 en 15. ¿Cómo lo corriges? Ok, ¿qué es lo que pasa? La PCO2 va a depender directamente de la frecuencia respiratoria. Si uno respira muy rápidamente, los niveles de PCO2 van a bajar porque uno bota mucho el CO2. Y por otro lado, si uno respira muy lentamente, o decir con una frecuencia respiratoria muy baja, entonces los niveles de PCO2 se van a acumular, acumular, acumular. Entonces, en este caso, vamos a decir que el paciente tenía la frecuencia respiratoria en 14. Esto es una buena frecuencia respiratoria, pero en el caso específico de él, está respirando demasiado. Entonces, ¿qué es lo ideal? En el caso clínico, lo que uno tiene que hacer es bajar la frecuencia respiratoria. Si bajas la frecuencia respiratoria, entonces no vas a botar tanto PCO2 y por tanto va a llegar a niveles más normales. Lo ideal es que uno lo tenga alrededor de 40. Puede pasar exactamente lo opuesto. Puede ser que te pongan un paciente mismos parámetros ventilatorios, pero que en la frecuencia respiratoria está en 6. Entonces, si está en 6, se va a acumular el PCO2. Entonces, puede decir que te ponga una gasometría con un valor de PCO2 en 80, por decirlo así, 80, 85, 90. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Subir la frecuencia respiratoria y así corriges el PCO2. Esa es una. El otro valor que hay que corregir es la PO2. Entonces, la PO2, ¿cómo la corriges? Bueno, uno la corrige con dos cosas. Con FiO2, la fracción inspirada de oxígeno, que eso es un porcentaje. Lo normal en el aire ambiente es que uno respira 21% de oxígeno, pero uno en el ventilador pone 40%, 60%, 80%, etc. Lo máximo en FiO2 va a ser 100%.
Y el otro valor que uno usa es el PIB. ¿Qué va a hacer el PIB? Lo que va a hacer el PIB es que va a distender más los alvéolos y distendiendo los alvéolos va a hacer que fluya mejor el oxígeno a través de la membrana. Entonces, usualmente uno pone el PIB en su valor bajo, usualmente uno lo pone en 5. Entonces, de vuelta, vamos a decir que pusimos un paciente en estos mismos parámetros de ventilador, le tomó una gasometría arterial y tiene el PO2 en 50. ¿Ok? ¿Por qué está tan bajo? Necesito subirlo. Ahora, usualmente en el caso clínico van a explicar una patología de base del paciente que explicaría por qué tuviera esto aquí. Lo más común va a ser un síndrome de distrés respiratorio o ARDS en inglés, y que como el paciente tiene un síndrome de distrés respiratorio, tiene edema en los alvéolos, edema pulmonar difuso, y entonces en este contexto tienes dos valores que puedes subir. Puedes subir la PIP o puedes subir la fracción inspirada de oxígeno. El tema es que si subes la fracción inspirada de oxígeno no vas a hacer mucho, porque subir de 80 a 100% tampoco es que me va a mejorar tanto, si acaso me lo sube a 55. No estoy tratando la patología de base. Lo que yo necesito en este caso es síndrome de distrés respiratorio, que estamos hablando que es el contexto del paciente. Si este es el alvéolo y él está lleno de líquido, la idea es que yo expanda el alvéolo, que esté más grande, y que el líquido se disperse más por este alvéolo expandido y por tanto a través de aquí va a fluir más oxígeno. Entonces, la idea, principalmente en síndrome de distrés respiratorio, va a ser subir el PIB y así voy a subir la oxigenación. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Subo el PIB y la PO2 va a mejorar. Ahora, los casos no llegan a este punto que voy a mencionar, pero la PIB tampoco es que se puede subir demasiado. O sea, esto es presión, si uno le mete más y más y más presión al alvéolo, hay un punto donde se puede romper. Entonces, usualmente uno llega quizás hasta 12, dependiendo del caso, quizás hasta 15 de PIB y pones un volumen tidal pues relativamente bajo, o depende de cómo se teje el ventilador. No me quiero meter mucho en esa parte, pero hay que subir el PIB para mejorar la oxigenación, pero no abusar, porque se puede romper el alvéolo, causar un neumotórax, etc. Entonces, seguimos. Por último, voy a hablar de los test de función pulmonar. Entonces, para eso vamos a hablar de la espirometría. Si a mí me ponen un valor de una espirometría, ¿de qué me están hablando? ¿Qué puede ser? Etcétera. Hay dos patrones, patrón obstructivo y patrón restrictivo, como bien recordarán. Para explicarlos, entonces voy a hablar primero el normal. En el caso normal, estos serían los valores de espirometría. Al primer segundo va a ser la FEV1 y luego la FVC va a ser la expiración total. Aquí es donde el paciente inició a expirar. Entonces, ellos pueden dar los valores, vamos a decir FV1 en 4, FVC en 5. Esto es un valor inventado, solo a manera de explicarme. Y entonces te van a dar la fracción de FV1 entre FVC y un 80%. El ideal es que la fracción sea entre 70 y 100, más o menos es lo normal, 70, 80 y 100. Entonces, ¿qué patrones puedo tener? Uno es el patrón obstructivo. En el patrón obstructivo, el paciente tiene demasiado volumen residual pulmonar y entonces, aunque los pulmones están hiperinflados, tienen demasiado volumen, no pueden expulsar ese volumen. Por tanto, el volumen total que ellos van a expulsar, FVC, va a ser menor. Miren que aquí ellos expulsan 3 versus en lo normal que expulsa 5. Ellos expulsan menor volumen pulmonar. Por otro lado, adicional que expulsa menor volumen pulmonar, la expiración, uno, es más prolongada. Si se dan cuenta, esto es más prolongado que esta parte de acá. Lo dijo un poquito, pero la expiración en general es más prolongada, demora más segundos. Y dos, la FV1 es menor, o sea, usualmente mucho menor que la FVC. Cuando yo saco la fracción de FV1 entre FVC me da valores bajos, por ejemplo aquí 50%, da abajo de 70, 60, 50, 40%, porque adicional al primer segundo tampoco puedo expirar suficiente volumen. Entonces este es el patrón obstructivo. Tanto FV1 como FVC están bajos, el volumen pulmonar total está aumentado pero no lo puede soplar, no lo puede sacar, y la fracción de FV1 entre FVC está disminuida. Y de tercero tenemos el patrón restrictivo. En el patrón restrictivo, el alvéolo no se puede distender lo suficiente, por tanto, atrapa menor volumen y por tanto libera menor volumen. El volumen total pulmonar va a ser menor a una persona normal y esto se va a ver reflejado en la FVC. O sea, el volumen total que él expira, miren que aquí también es 3 y en lo normal sería 5. Entonces, es similar, en ambos expiran menor volumen, solo que el volumen pulmonar total en obstructivo está aumentado, en restrictivo está disminuido. Esa parte del volumen pulmonar total
no se refleja en estos valores de aquí, pero sepan qué es lo que sucede. Entonces, ellos tienen FVC disminuidos, el volumen total está disminuido, pero al primer segundo ellos sí pueden botar normal, o sea, botan suficiente aire como si fuese una persona normal. Entonces, miren la diferencia. En cantidad es menor, pero cuando yo aplico la división, es decir, FEV1 entre FVC es igual a 83%. O sea, estos dos valores da 80%. Entonces, la fracción es normal. En los patrones restrictivos usualmente es normal. En algunos casos puede estar hasta levemente pues aumentada. Pero tomar muy en cuenta que cuando me van a dar los mismos valores de tanto FV1 como FVC, va a estar disminuidos. Estos mismos valores van a estar disminuidos. Es la misma historia aquí en obstructivo. Y aquí normal. Además tenemos el DLCO. ¿Qué me dice el DLCO? Eso me dice cómo está la difusión a través del alvéolo. Vamos a dibujar. Tenemos un alvéolo y tengo el capilar. Entonces el DLCO me dice, si el DLCO está normal, entonces la difusión está bien. Si el DLCO está disminuido, significa que no está difundiendo adecuadamente a través de esta membrana. Usualmente, ¿en qué contexto los vería? Bueno, en todas las enfermedades pulmonares, en todos los restrictivos, van a tener DLCO disminuido, en todos. Y en los obstructivos, en el subtipo de enfisema, también van a tener el DLCO disminuido. En el caso de asma y en el caso de bronquitis crónica no van a tener el DLCO disminuido. Entonces, si les quieren preguntar, ok, les dan el patrón obstructivo, le dan la espirometría, le dan todos los valores y les dicen que el DLCO es disminuido y les dicen cuál enfermedad específicamente estoy hablando, está hablando de enfisema, no de asma ni de bronquitis crónica. Ok, entonces eso es en cuanto al DLCO. Por último, tenemos estos patrones de aquí de acá abajo. Este lado acá arriba es la expiración y este lado aquí arriba es la inspiración. Esta raya horizontal es el volumen pulmonar total o la capacidad pulmonar total y va desde 0, que está el valor pequeño está a la derecha, y hacia 6, 7, pues, etc. Entonces, lo amarillo es lo normal, lo morado es lo restrictivo y lo rojo es lo obstructivo. Es lo mismo que ya les había mencionado. Esto es lo normal para comparación. En restrictivo ellos manejan menores volúmenes, entonces por tanto se corre hacia la derecha. Miren, menor volumen pulmonar, si acaso hasta 2.5 litros, etc. Entonces manejan menor volumen. Inspiran menor volumen y expiran también menor volumen. Eso es un patrón restrictivo. Y el patrón obstructivo, inspira menor volumen, expira menor volumen. La FB1 está disminuida, la expiración es más prolongada, por tanto en esto usualmente es un poco más prolongada, pero el volumen pulmonar total es mayor que el normal, por eso es que está corrido hacia la izquierda. Maneja mucho, mucho más volumen residual. ¿Dónde está el volumen residual? Se ve aquí. Volumen residual. Va desde 0 hasta donde inicia la gráfica. Y ven que el volumen residual de la obstructiva es pues muchísimo más grande. Entonces, esto es con introducción a enfermedades pulmonares. Los veo para el siguiente video.